Las semillas de manzana contienen cianuro. Si tú te comes 40 o 50, podrían matarte. Como ven, soy Alex Sendrovich, estamos en Radio Paranoia, transgrediendo tus sentidos, y estaré contigo hasta las 8. En este espacio hablaremos de diversas cosas, algunas friki, otras de miedo, de terror, experimentos, un poco de cultura y pues bueno, de todo un poco. También en este espacio se escucha rock, metal, clásica, pop, electro y también algunos opening de anime. También estaré al pendiente de los mensajes que me envíes para poder decirlas al aire. Bueno, también depende de qué mensajes. Nuestro tema de hoy son los niños asesinos que han quedado en la historia. Estamos hablando de la segunda parte. Y pues bueno, en el programa anterior habíamos hablado de los niños asesinos. Entre ellos algunos muy jóvenes, de entre 10 y 11 años. La verdad es que una de mis preferidas ha sido Mary Bell. Y me faltaron varios casos, pero para eso es este programa, para seguir hablando de los casos que me faltaron. Como había comentado, pues los niños, todos los niños, o al menos eso es lo que nosotros creemos, consideramos a los pequeños inocentes, bastante inocentes diría yo. Pero antes de proseguir, quisiera hacer un pequeño lapso hablando tantito de Mary Bell. Mary Bell fue una niña que asesinó a los 10 años aproximadamente. Mató a 2 pequeños, los estranguló y les puso también iniciales. Pero ¿qué es lo interesante o qué fue lo que me llamó la atención de Mary Bell? Esta niña tuvo una vida terrible. Su mamá la prostituía con varios hombres desde los 4 años más o menos. Y la verdad es que también no era querida por su mamá. Se cuenta que también varias veces intentó matarla, la mamá Mary Bell. Y se desconocía quién era el padre. Pasaba hambres, tenía problemas y ella le gustaba torturar a los niños hasta matarlos. Fue encarcelada, salió hasta que tuvo la mayoría de edad y intentó hacer una vida normal. Tuvo también una hija. Cuando salió se le dio otro nombre. Y la hija de Mary Bell no sabía que qué había pasado con su mamá antes. Hasta que de repente algunos periodistas la encontraron, le buscaron y de cierta manera hubo todo tipo de persecución de cierta manera. Y Mary Bell buscó las medidas legales para poder zafarse de esto. Lo logró, consiguió otro nombre, se mudó y ahora esa mujer es abuela. ¿Qué es lo que me gusta de esta historia? Que al final, a pesar de todo lo que vivió Mary Bell, pudo lograr ser una persona de sociedad. Y eso nos indica que pase lo que pase, tú puedes levantarte. O sea, lo importante no es lo que has pasado, sino que lo importante es lo que decides hacer a partir de ahora. Lo que tú quieres hacer a partir de ahora es lo importante para que tu vida tenga cierto camino. También tus pensamientos ayudan mucho. Si tú tienes pensamientos optimistas, si tú tienes si tú tienes ideas buenas, te va a ir mejor poco a poco. Y también la disciplina de hacer las cosas. Pero bueno, ese es uno de los casos que más me gusta y una pequeña reflexión que hice. Pero bueno, ahora sí vamos a comenzar con los niños. Los niños, como decía, los vemos inocentes, crueles por su misma inocencia, alegres, curiosos, con energía y principalmente puros de malos pensamientos, puros de muchas cosas que la verdad nosotros ya tenemos cierta malicia.
aunque tenemos que admitir que hay ciertos niños que llegan a ser más terribles que nosotros. No todos son así, y aquí escucharás a los niños más crueles y terribles que llegaron al grado del asesinato. Así que prepárate para escuchar a los niños asesinos que han quedado en la historia, parte 2. Comenzamos con Jorge Junius Stanley. A la edad de 14 años, es la persona más joven ejecutada en Estados Unidos en el siglo XX, y el último menor de 16 años. Stinney fue condenado por el asesinato de 2 niñas. Estas pequeñas se llamaban Betty June, de 11 años, y Mary Emma, de 8, en el condado de Clarendon, en Carolina del Sur, el 24 de marzo de 1944. Stinney fue arrestado al día siguiente bajo cargos de asesinato de primer grado. El juicio tuvo lugar el 24 de abril en el tribunal del condado Clarendon. Una vez seleccionado el jurado, comenzó el juicio a las 12:30 de la tarde y terminó a las 5:30. Pero tan solo a 10 minutos de la deliberación, el jurado, que estaba compuesto por puros hombres blancos, o sea, ningún negro ni nada por el estilo, puros blancos, dio un veredicto culpable. Bajo las leyes de Carolina del Sur, en aquel momento, toda persona sobre la edad de 14 años ya era tratado como adulto. Y pues bueno, este niño fue sentenciado a muerte, en la silla eléctrica. Ya es bastante terrible toda la situación, un pequeño de 14 años. Bueno, la ejecución fue llevada a cabo en la Penitenciaría Estatal de Carolina del Sur, en Columbia, en la mañana del 16 de junio de 1944, menos de 3 meses después del crimen. El caso de este pequeño se ha considerado controvertido hasta nuestros días, porque no ha sido resuelto satisfactoriamente y porque las investigaciones y el proceso judicial demostraron severas anomalías en este contexto. Y bueno, en 1988, el caso dio lugar a la novela de David Stout, Carolina Skeletons. En 1991 se filmó una película que se llama Carolina Skeletons, también The End of Silence, basada en la novela, y dirigida por John Erman, con Kenny Blank, quien cambió su nombre más tarde a Kien Mikel. Bueno, eso es una cuestión de las películas. Más tarde se descubrió bien, en el caso del pequeño, que una viga con la cual fueron las 2 pequeñas asesinadas, pesaba más de 20 libras, es decir, 19,7 kilos. Se decretó que Sidney no era capaz de levantar la viga, y mucho menos ser capaz de golpear con fuerza suficiente como para matar a las niñas. ¿Cómo se resolvió el caso? Tras 70 años de lo sucedido, la jueza de Carolina del Sur, Carmen Davis, decretó el miércoles 17 de diciembre de 2014, o sea, hace un año, menos, hace como 6 meses más o menos, no, sí, un año, más o menos, no, 6 meses, porque fue el 17 de diciembre. El condenado a muerte más joven de la historia de Estados Unidos fue un personaje que no tuvo un proceso justo. La jueza dictaminó que el proceso judicial contra George Stinney había estado plagado de violaciones fundamentales y constitucionales en el proceso regular. Durante un proceso que no duró más de una jornada, la policía afirmó que contaba con la confesión del adolescente, aunque no se encontró ninguna prueba escrita en ese sentido en los archivos judiciales. Su abogado, un colaborador de impuestos blanco en ese entonces, en plena campaña para su reelección, convocó a muy pocos testigos y apenas realizó algunos simulacros en contra del interrogatorio. El jurado, integrado exclusivamente por hombres blancos, le bastó apenas unos minutos para condenar al adolescente a la pena capital. Su abogado no apeló el fallo, lo que hubiera bastado para suspender la ejecución. Al examinar las actas del proceso,
la magistrada Mullen no halló ninguna referencia a la presentación del arma del crimen. En lo que se refiere a la confesión de Stedney, la jueza estima que la policía la obtuvo de manera indebida, no conforme a los códigos y procedimientos penales. La hermana del pequeño del adolescente, afirma que ella estaba junto a su hermano el día del asesinato y por lo tanto no podría haberlas matado. Un caso que sin duda ha quedado sin resolver y que está cañón. Sin embargo, actualmente también a muchos nos encierran o nos han encerrado sin pruebas ni nada por el estilo. Pero así sucede. Hablemos de otro caso. Jessie Harding Pomeroy fue la persona más joven condenada por delito de asesinato en primer grado en la historia de Commonwealth de Massachusetts. ¿Qué fue lo que pasó? Hablamos un poquito de él. Nació en Charleston, Massachusetts, de Thomas y Ruth Ann, sus padres. Fue el segundo de 2 hijos. Su hermano Charles Jr. era 2 años mayor que él. Se dice que el padre de la familia era un alcohólico que cometía abusos por cualquier motivo. Se enfurecía, llevaba a los hijos a una cabaña, donde los desnudaba y golpeaba hasta cansarse. De acuerdo con los relatos de la época, la apariencia de Pomeroy inspiraba miedo. Su cuerpo era muy grande para su edad, así como también todo el aspecto. Hablamos de su cabeza, sus orejas y sus rasgos faciales eran poco favorecedores. Su ojo derecho carecía de iris, o sea, por si fuera poco, el ojo carecía de iris y pupila. Y pues bueno, eso le daba un aspecto completamente aterrador. Jesse era un sujeto retraído y también solitario. Durante su niñez fue blanco de burlas de los niños y bueno, sufrió bastante bullying. A pesar de eso, torturó y mató a varias mascotas de la familia y de vecinos. ¿Cuándo se agravó esto? Aproximadamente en 1871 y 1872. Hubo informes de que varios jóvenes eran atraídos a zonas remotas y atacados por un muchacho mayor. El primero fue William Pine, de 4 años, quien fue hallado un día de diciembre en 1871 en una pequeña cabaña. ¿Cómo lo encontraron? Colgado de manos, las cuales estaban atadas con una cuerda suspendida del techo del lugar. Su espalda estaba cubierta de laceraciones. No se denunció a su atacante y pues fue una situación tremenda. El siguiente fue Tracy Hayden, de 7 años. ¿Cuándo fue? En febrero de 1872. Pomeroy lo ató y lo torturó. Del ataque, Hayden resultó con los ojos morados, los dientes frontales partidos, la nariz rota y el torso cubierto de heridas. Tras este episodio, la policía solo pudo enterarse porque el atacante era un muchacho de cabello castaño. A mediados de abril de 1872, Pomeroy atacó a un niño de 8 años, Robert Mayer. Lo desnudó casi por completo y mientras lo golpeaba con una vara, lo obligaba a maldecir. Mayer reportó que mientras Pomeroy lo golpeaba, pues se masturbaba. La policía comenzó a actuar interrogando a numerosos adolescentes de cabello castaño. Por alguna razón desconocida, la descripción del sádico bribón, como fue llamado en aquel entonces, el adolescente que atormentaba a los niños de Boston, derivó en un adolescente de barba y pelo rojo. Mientras tanto, el lampiño y castaño Jesse Pomeroy escapaba con comodidad
de la búsqueda de la policía. Hubo otro golpe, aproximadamente a mediados de julio. Fue contra un pequeño. Fue desconocido, pero tenía aproximadamente 7 años de edad, a quien fue propinado el mismo tratamiento que los demás, una feroz paliza por parte de Pomeroy, que, en su caso de este otro, alcanzó el orgasmo. Esta vez la policía ofreció una recompensa de $500 a quien ayudara en la captura. En ese momento, Ruth Pomeroy, la mamá, decidió que su familia debía mudarse al sur de Boston. Se especula o se sospecha acerca de la posible responsabilidad de su hijo en los recientes ataques a infantes. Sin embargo, la madre de Jesse siempre permaneció fiel a su hijo y negaría todo lo que fuera hablado sobre él y formulaciones también. Los ataques de Pomeroy en chicos jóvenes continuaron. George Pratt fue atado y desnudado por el mismo joven, quien lo golpeó sin misericordia con un palo. Lo estuvo golpeando bastante y también lo golpeó con un cinturón. Esta vez había elevado el nivel de sus atrocidades. Le mordió la mejilla y lo arañó profundamente en la piel. Varias veces le enterró una daga y también una larga aguja en diversas partes del cuerpo. También incluso trató de clavársela en un ojo, pero Pratt logró colocarse en posición fetal antes de que Pomeroy lograra su objetivo. El joven, estando frustrado, le dio un tremendo mordisco en una nalga y después huyó. El siguiente desventurado niño fue Harry Austin, de 6 años. Aparte de la usual paliza, esta vez empleó una navaja de bolsillo para apuñalar en brazos y hombros a su víctima. Se disponía también a rebanarle el miembro cuando fue interrumpido por unas personas. Pocos días después atacó al pequeño Joseph Kennedy, quien al mismo tiempo, mientras lo golpeaba, lo obligaba a proferir oraciones religiosas plagadas de obscenidades. Otra víctima, Robert Colt, de 5 años, fue el siguiente. Con palabras y también con dulces, fue engañado por Pomeroy cerca de una estación de trenes. Cuando amenazaba al chico con la punta de su navaja, Pomeroy se dio cuenta de que era observado por unos ferrocarrileros y tuvo que huir. Gold aportó más pistas concretas que su atacante, pues era un joven adolescente de cabellos castaños con un ojo totalmente blanco. Un día de septiembre de 1872, la policía visitó la escuela de Pomeroy, pero el joven Kennedy no pudo identificarlo entre los alumnos. El mismo día en que la policía había visitado su salón, Pomeroy, al regresar a su casa, decidió darse una vuelta por la estación policial y al pasar tan cerca, fue súbitamente identificado por el pequeño Kennedy, quien continuaba con sus declaraciones. Inmediatamente fue puesto bajo arresto. A pesar del intenso y severo interrogatorio, Pomeroy se mantuvo tranquilo, calmado y mencionando su inocencia en todo momento. Pero cuando lo despertaron a medianoche en la celda, donde había sido confinado con la amenaza de ser encarcelado por 100 años, Jesse Pomeroy se dio por vencido. Al día siguiente fue llevado a juicio junto con todas sus víctimas para que lo identificaran. Cuando le preguntaron por qué había hecho todo eso, simplemente dijo: "No puedo evitarlo". La sentencia fue el ingreso a un reformatorio juvenil hasta que cumpliera los 18 años. El Lehman School en Westborough, Massachusetts, se convirtió en el siguiente hogar de Jesse Pomeroy, y The Boston Globe cubrió esta historia. La última línea del artículo, donde escribió, se concluye por lo general que el chico es un deficiente mental. Mientras Jesse purgaba la condena, su madre hacía campaña por la liberación y
exoneración del hijo, enviando cartas a las autoridades y a quienes estuviera dispuesto a escuchar su punto de vista. Como un intento modelo, Pomeroy evadió eficientemente los castigos y las reprimendas. Tras 15 meses de encierro, el Comité de Libertad Condicional aprobó su salida, cual fue uno de los crímenes más fuertes también, que en febrero de 1874, a los 14 años, Pomeroy salió en libertad condicional. Su madre y hermano prometieron esmerarse en su vigilancia. Su madre tenía una tienda de confección propia y su hermano Charles vendía periódicos. Pero no pasó ni 2 meses en libertad Pomeroy cuando la oportunidad se presentó a la puerta de la tienda de su mamá. El 18 de marzo del 74 llegó la pequeña Katy Curran, de 10 años, a preguntar por un cuaderno de notas. Pomeroy le dijo que quedaba un cuaderno, pero había que buscarlo en el sótano. Katy, pues, lo acompañó un poco confundida. No debió seguirlo, no esperaba lo que fuera a suceder, ya que fue sometida velozmente por Pomeroy, el cual estaba armado con una navaja de bolsillo. La degolló brutalmente. Después de asesinar a la pequeña Katy, Pomeroy se lavó la sangre y regresó al puesto para seguir trabajando como si nada hubiera ocurrido. El cadáver permaneció donde lo había dejado sin que nadie notara nada extraño. La madre de Curran comenzó a buscarla a la hora de que la niña había salido. No podía realmente bien encontrarla. Apareció un testigo que aseguró haber visto a Katy. Comentó que había sido introducida a un vagón de tren. La policía determinó que se trataba de un secuestro y el caso había quedado congelado. Cuando el cuerpo fue descubierto, su avanzado estado de descomposición hizo muy difícil conocer el grado de daños que había recibido la pequeña. A Horace Millen, quien tenía 4 años de edad, había sido engañado. Lo llevó a una pastelería por un pastillero y fueron comiendo ambos durante el camino a la zona pantosa del sur de Boston. Estamos hablando de otro pequeño que fue engañado. Esta vez numerosos testigos vieron la inusual pareja de hermanos caminar por la calle y fuera de la ciudad. Pomeroy atacó al niño con su cuchillo de bolsillo. De acuerdo al reporte del forense, habían numerosas heridas de las llamadas defensivas en brazos y manos. Se contaron hasta 18 heridas en el tórax y también hubo un ojo apuñalado, así como heridas profundas en el escroto. El 24 de abril de 1874, unos niños que jugaban en una playa descubrieron el cuerpo de la marisma de la bahía de Dorchester y de inmediato avisaron a unos hombres que cazaban patos en las cercanías. De inmediato las sospechas recayeron todas sobre Pomeroy. Lo buscaron en su casa y a pesar de las airadas protestas de su madre, el chico fue arrestado. Fue llevado a ver el cuerpo de Millen y le preguntaron si él cometió el asesinato. En la investigación oficial a Pomeroy se le negó derecho a un abogado. Tras la detención de Pomeroy, la señora Ruth Ann vio quebrar su tienda de ropa y la vendió. Cuando los trabajadores fueron a hacer las remodelaciones y adecuaciones, encontraron en el sótano el cadáver putrefacto de Kitty Curran. Estaba enterrado en un montón de cenizas. No hubo ni una sola duda acerca de la culpabilidad de Pomeroy sobre la muerte de la niña, quien al final de cuentas aceptó los cargos. Pomeroy fue declarado culpable el 10 de diciembre de 1874. Se trató de pedir misericordia a causa de la juventud del chico y el abogado de Pomeroy, Charles Robinson, presentó 2 excepciones que fueron anuladas en 1875. Pomeroy fue sentenciado a la horca hasta la muerte. Sin embargo, ningún gobernador se atrevió a firmar tal sentencia. Era muy difícil para las autoridades ejecutar a un chico de 14 años. No había precedentes en la historia. Finalmente, el gobernador Alexander Rice tomó una decisión, junto con un panel de asesores que fueron quienes recomendaban la ejecución como solución final a este molesto asunto político. Rice aceptó que el castigo debía ser ejemplar, pero no la pena capital, una cadena perpetua para Pomeroy, misma que debía ser cumplida en solitario.
Durante su encarcelamiento, la única persona que lo visitaba era Jessie Pomeroy, su madre. En 1917 su castigo fue atenuado y se le permitió integrarse a la población general de la prisión. En 1929 fue removido a Charleston para llevarlo a un hospicio de la policía, donde pasó sus 2 últimos años de vida, plagado de enfermedades y en franca agonía. Murió el 29 de septiembre de 1932, sin sentirse culpable jamás y pues nunca mostró un poco de remordimiento alguno por sus víctimas.